28 de noviembre de 2025. El retorno del Rey. Un análisis de la homilía de Fray Pío María sobre el reino de la divina voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes al verlos, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Citas del Libro de Cielo. Volumen 23, Diciembre 18, 1927. Cómo la Virgen poseía el reino del fiat divino. Como Jesús, desde dentro del velo de su humanidad, como sol que surge, iba buscando a todas las criaturas. Como cada manifestación divina es un compromiso que Dios hace con las criaturas. Estaba pensando en el gran amor cuando mi sumo bien Jesús se encarnó en el seno de la soberana Señora, y como una criatura, si bien santa y sin mancha alguna podía contener un Dios, y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, mi mamá celestial poseía mi voluntad. De ella estaba tan llena que rebosaba de luz, pero tanto que sus olas de luz se alzaban hasta el seno de nuestra divinidad, y haciéndose vencedora con la potencia de nuestro querer divino que poseía, venció al Padre Celeste, y en su luz raptó la luz del Verbo, y lo hizo descender a su seno, en la misma luz que se había formado en virtud de mi voluntad divina. Jamás habría podido descender del cielo si no hubiera encontrado en ella nuestra misma luz, nuestra misma voluntad reinante en ella. Si esto no fuera, sería descender desde el primer momento en casa extraña. En cambio, yo debía descender en mi casa, debía encontrar dónde debía descender mi luz, mi cielo, mis alegrías sin número. Y la soberana celestial con poseer mi voluntad divina me preparó esta morada, este cielo nada de semejante de la patria celestial. ¿No es tal vez mi voluntad la que forma el paraíso de todos los bienaventurados? Entonces, en cuanto la luz de mi fiat me atrajo a su seno, y la luz del Verbo descendió, estas luces se fundieron juntas, y la Virgen pura, reina y madre, con pocas gotas de sangre que hizo correr de su corazón ardiente, formó el velo de mi humanidad en torno a la luz del Verbo, la encerró dentro, pero mi luz era inmensa, y mientras mi mamá divina encerró su esfera dentro del velo de mi humanidad que me formó, no pudo contener los rayos. Ellos desbordaban fuera, y más que sol, que de la altura de su esfera cuando surge, expande sus rayos sobre la tierra para encontrar las plantas, las flores, el mar, a todas las criaturas para dar a todos los efectos que contiene su luz, y como triunfante desde la altura de su esfera, mira el bien que hace y la vida que infunde en cada cosa que inviste. Así hice. Yo, más que sol que surge, desde dentro del velo de mi humanidad, los rayos que desbordaba fuera iban buscando a todas las criaturas para dar a cada una mi vida y los bienes que había venido a traer sobre la tierra. Estos rayos, desde dentro de mi esfera, tocaban a cada corazón, llamaban fuerte para decirle: ábranme, tomen la vida que he venido a traeros. Este mi sol no se pone jamás, y continúa aún haciendo su camino, expandiendo sus rayos, llamando y volviendo a llamar al corazón, a la voluntad, a las mentes de las criaturas, para dar mi vida. Pero cuántos me cierran las puertas y llegan a reírse de mi luz. Pero es tanto mi amor, que con todo y esto no me retiro. Continúo mi surgir continuo para dar vida a las criaturas. Después de esto estaba siguiendo mi giro en el querer divino, y mi amado Jesús ha agregado: Hija mía,
Cada profecía que les decía a mis profetas acerca de mi venida a la tierra era como un compromiso que hacía con las criaturas de venir en medio a ellas, y los profetas manifestándolas disponían a los pueblos a desear y querer un bien tan grande. Y ellos, al recibir estas profecías, recibían el depósito del compromiso, y conforme iban manifestando el tiempo y el lugar de mi nacimiento, así iba aumentando las prendas del compromiso. Así estoy haciendo con el reino de mi voluntad. Cada manifestación acerca de mi fiat divino es un compromiso que hago. Cada conocimiento suyo es una prenda de más que agrego. Y si hago mis compromisos, es señal de que así como vino el reino de la redención, así vendrá el reino de mi voluntad. Mis palabras son vidas que pongo fuera de mí, y la vida debe tener su morada y producir sus efectos. ¿Crees tú que sea cosa de nada una manifestación de más o una de menos? Es un compromiso de más que hace un Dios, y nuestros compromisos no se pueden perder, y por cuantos más compromisos hacemos, tanto más está cercano el tiempo de realizar nuestros compromisos y ponerlos al seguro. Por esto pido de ti suma atención y que no dejes escapar nada. De otra manera, perderías un compromiso divino que traería grandes consecuencias. Volumen 15, 36, julio 14, 1923. Expectativa de una nueva era. La señal segura de que está próxima. Encontrándome en mi habitual estado, mi buen Jesús ha venido, pero todo afligido. Me parecía que no sabía separarse de mí, y todo bondad me ha dicho: hija mía, he venido para hacerte sufrir. ¿No recuerdas que cuando queriendo castigar al hombre, tú no querías que lo hiciera, queriendo sufrir tú en vez de ellos, y yo para contentarte, te dije que en vez de hacer por 10, por amor tuyo haría solo por 5? Ahora las naciones se quieren pelear, y las que se creen las más poderosas se están armando hasta los dientes para destruir las naciones débiles. Se trata de destrucción completa, hija mía. Por eso he venido a hacerte sufrir, para darte aquel 5 que te prometí. Al fuego y al agua mi justicia dará el poder del oficio que contienen para destruir gentes y ciudades enteras. Por eso es necesario un poco de tu sufrir, para disminuir estos castigos. Ahora, mientras esto decía, se ha movido en mi interior, como si tuviese en sus manos varios instrumentos, y conforme los movía, así se formaban penas y dolores, con tal estiramiento de todos mis miembros, que no sé cómo he quedado viva. Y cuando veía que por la fuerza de las penas yo gemía, temblaba, Jesús, con aire de quien ha triunfado en todo, me decía: tú eres vida mía, y de mi vida puedo hacer lo que quiero. Y continuaba su trabajo de hacerme sufrir. Sea todo para gloria de Dios, para el bien de mi alma y para la salvación de todos. Después de esto, ha agregado: hija mía, todo el mundo está trastornado, y todos están a la expectativa de cambios, de paz, de cosas nuevas. Ellos mismos se unen para conferenciar y se asombran de que no saben concluir nada, ni llegar a serias decisiones. Así que la verdadera paz no despunta y todo se queda en palabras, pero nada en los hechos, y esperan que otras conferencias puedan servir para decisiones serias, pero en vano esperan. Y entre tanto, en este esperar están todos con temor. ¿Y quién se prepara a nuevas guerras? ¿Quién espera nuevas conquistas? Pero con todo esto, los pueblos se empobrecen, se despojan vivos, y mientras esperan, cansados de la era triste que los envuelve, turbia y sangrienta, esperan y tienen la esperanza de una nueva era de paz y de luz. El mundo se encuentra precisamente en el punto, como cuando yo debía venir a la tierra. Todos estaban en espera de un gran acontecimiento, de una era nueva, como en efecto sucedió. Así ahora, debiendo venir el gran advenimiento, la era nueva en la que la voluntad de Dios
se haga en la tierra como en el cielo, todos están a la expectativa de una era nueva, cansados de la presente, pero sin saber cuál es esta novedad, este cambio, como no lo sabían cuando yo vine a la tierra. Esta expectativa es una señal cierta de que la hora está cercana, pero la señal más segura es que yo voy manifestando lo que quiero hacer y que dirigiéndome a un alma, como me dirigí a mi mamá al bajar del cielo a la tierra, le comunico mi voluntad y los bienes, los efectos que ella contiene, para hacer de ello un don a toda la humanidad. Análisis de la homilía de Fray Pío María. 1.0. El plan original de Dios y la ruptura humana. Para comprender la magnitud de la restauración venidera, es imperativo entender primero la perfección del estado original de la creación. Fray Pío describe el plan inicial de Dios como un diseño de armonía perfecta, donde la humanidad, encabezada por Adán, vivía en comunión absoluta con su Creador. En este estado, el hombre no solo coexistía con Dios, sino que operaba desde el interior mismo de la divina voluntad, ejerciendo un señorío amoroso y ordenado sobre toda la creación como un verdadero rey. 1.1. El don de la realeza y la condición divina. El concepto central del plan original era la realeza otorgada al hombre. Esta condición no era una mera metáfora, sino una realidad palpable, cuyo poder dependía intrínsecamente de la comunión con la divina voluntad. Fray Pío ilustra este poder citando el Génesis, donde Adán nombra a los animales y la creación entera le obedece, un poder que el mismo Jesús demostraría siglos después al calmar la tempestad en el Evangelio. Adán, operando en el fiat divino, era reconocido por toda la creación como un hijo de Dios en comunión profunda con el Padre, y por ello, la naturaleza se sometía a su palabra. 1.2. La elección y sus consecuencias. Dios presentó a la humanidad una disyuntiva fundamental, una elección que definiría su destino. Como lo expone Fray Pío, la alternativa era clara: vivir en la perfecta libertad de la divina voluntad o comer del árbol de la propia voluntad. La elección humana de separarse del plan divino trajo consecuencias devastadoras. Al optar por su propia voluntad, el hombre perdió la comunión con Dios, introdujo la muerte y el sufrimiento en el mundo y abdicó de su realeza, perdiendo el señorío ordenado sobre la creación. La creación, que antes gemía de gozo bajo su cuidado, comenzó a gemir con dolores de parto, anhelando ser liberada de la corrupción. 1.3. El plan de reparación eterno. Fray Pío sintetiza un punto teológico crucial: la presciencia divina. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. Citando al profeta Isaías 46:10, explica que Dios, conociendo el final desde el principio, ya había concebido la solución antes de la creación del mundo. El sacrificio redentor de Jesús, el Cordero inmolado, fue el plan eterno de reparación para el daño que la humanidad se infligiría a sí misma. Esta comprensión es clave, pues establece que toda la historia de la salvación es el despliegue de un plan de restauración. La caída del hombre y la subsecuente construcción de reinos humanos sobre la base de una voluntad separada de la de Dios hacían inevitable que, en el cumplimiento de los tiempos, estas estructuras debieran colapsar. 2.0. La visión profética. El colapso de los reinos humanos. Esta sección analiza la sólida base profética que sustenta el mensaje de Fray Pío. Desde su perspectiva, el desmoronamiento de los sistemas políticos, económicos y sociales que presenciamos no es un caos sin sentido, sino una purificación divina
necesaria y orquestada. Es el proceso mediante el cual Dios mismo hace espacio para la soberanía de su voluntad, demoliendo las estructuras humanas para edificar sobre sus ruinas su reino eterno. 2.1. Las bestias de Daniel y la caída de Babilonia. Fray Pío recurre a la potente visión del profeta Daniel, capítulo 7, para interpretar la historia humana. Las bestias que el profeta ve en su visión representan los reinos y sistemas de poder construidos al margen de la voluntad de Dios, imperios fundamentados en el dominio, el engaño y la soberbia. Estas son las que San Juan Pablo II denominó estructuras de pecado y que el libro del Apocalipsis simboliza con la figura de Babilonia. Fray Pío subraya la certeza de su caída citando las Escrituras, como la sentencia final en Daniel 7:11. Vi que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta misma caída es proclamada en el Nuevo Testamento por la voz angélica en Apocalipsis 14:8. Ha caído la gran Babilonia. Este colapso, insiste Fray Pío, es una realidad que se desarrolla progresivamente ante nuestros ojos. 2.2. El principio de la impermanencia, basándose en las revelaciones de Jesús a la sierva de Dios. Luisa Picarreta, en el libro de Cielo, Fray Pío articula un principio espiritual fundamental. Todo lo que no es voluntad de Dios, tarde o temprano, se derrumbará. Esta ley de impermanencia se aplica tanto a las grandes estructuras mundiales como a las construcciones personales de nuestra vida. Aquello que no tiene su cimiento en la vida divina carece de subsistencia eterna. Relaciona esta verdad con el sabio consejo de Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles, quien advirtió no oponerse a la obra de los apóstoles, pues, si es de Dios, no podréis destruirla. Este principio se convierte en un criterio de discernimiento que otorga una profunda paz interior, incluso en medio de las tempestades, pues asegura que solo lo que es de Dios permanecerá. El desmoronamiento de lo efímero anuncia, por tanto, el advenimiento de lo eterno. 3.0. El advenimiento del Hijo del Hombre y su reino eterno. Este momento representa el clímax del plan de salvación de Dios. Fray Pío enfatiza la importancia de distinguir esta venida de la primera, cuando Jesús vino en la humildad y la debilidad de un niño en un pesebre. La venida que anuncian los profetas es un retorno en gloria, poder y majestad. No viene ya solo para redimir a través del sacrificio, sino para reinar, para restaurar el orden de la creación y para tomar posesión de lo que es suyo por derecho de creación y de conquista. 3.1. La venida en gloria. Una visión consolidada. El mensaje de Fray Pío se construye sobre la convergencia de múltiples visiones proféticas que describen el retorno glorioso de Cristo. Esta sinfonía de revelaciones, separadas por siglos, pero unidas en su contenido, ofrece una imagen clara y contundente, anticipada por el profeta Daniel 7 siglos antes de la encarnación. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. El Apocalipsis describe esta misma parusía, mostrando al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes y con un rostro que brillaba como el sol. Apocalipsis 1:7, 1:16. Finalmente, el cielo mismo proclama el resultado de esta venida en Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. 3.2. La recapitulación y restauración del orden. El propósito de esta venida gloriosa trasciende el juicio final. Fray Pío la describe como una venida regia, creativa, ordenadora.
Su objetivo principal es restituir al mundo a su lugar de origen. Esta restauración es lo que Jesús revela a Luisa Picarreta como la llamada a las criaturas a orden, a su lugar y al propósito para el cual fueron creadas. Las profecías confirman este propósito restaurador, como Daniel 7:14, que afirma que al Hijo del Hombre le fue dado poder, gloria y un reino. San Pablo, en Efesios 1:10, lo define teológicamente como el plan de Dios de recapitular todo en Cristo. Fray Pío, a través de San Ireneo, explica que esto significa reunir al hombre y a la creación bajo el dulce yugo del Padre, restaurando la condición original de participación en la gloria de Dios. 3.3. El reino donado a los hijos. Un aspecto central de la enseñanza de Fray Pío es que este reino, que Cristo recibe del Padre, no lo guarda para sí mismo. Su propósito es donarlo a los hijos de su reino, a aquellos que aprenden a vivir en el fiat divino. El Apocalipsis lo canta de forma explícita, revelando el destino final de los redimidos. Has redimido para Dios con tu sangre hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has constituido reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:9-10. Fray Pío subraya con insistencia la frase clave. Este no es un reino etéreo o lejano, sino el reino de la divina voluntad, establecido en la tierra, donde se vive en una sola voluntad, en unidad y amor, a semejanza de la vida íntima de la Santísima Trinidad. Esta no es una promesa abstracta, es el destino concreto para el cual fuimos creados y redimidos. Una verdad que, como insiste Fray Pío, debería hacernos saltar de alegría. 3.4. La primera resurrección y los 1000 años. Fray Pío, en línea con la tradición apostólica representada por San Ireneo, clarifica el significado de la primera resurrección y los 1000 años mencionados en el Apocalipsis, citando Apocalipsis 20:6. Bienaventurados y santos los que participan en la primera resurrección. Reinarán con Cristo 1000 años. Explica que los 1000 años no deben interpretarse como un número literal, sino como el tiempo simbólico establecido por Dios para el reinado pleno del fiat divino en la tierra. Será una era de renovación y restauración, donde la creación será liberada. La tierra volverá a su condición original, aún más bella por la sangre de Cristo, y los justos vivirán y reinarán con Él. Dios ha garantizado el cumplimiento de estas promesas a través de un mecanismo divino de compromiso. 4.0. La garantía divina. La profecía como compromiso. Para fundamentar la certeza inquebrantable de estas promesas, Fray Pío expone una poderosa analogía que Jesús revela a Luisa Picarreta en el Libro de Cielo. Este concepto transforma la profecía, elevándola de una simple predicción a una garantía divina, un compromiso o depósito que Dios mismo hace con la humanidad. Cada palabra profética no es sólo una promesa de lo que vendrá, sino una parte del reino que ya se está entregando. 4.1. El mecanismo del compromiso divino. Fray Pío detalla la explicación contenida en el pasaje del 18 de diciembre de 1927. La analogía es la siguiente. Cada profecía sobre la venida del reino es como un compromiso, un depósito o pago inicial que Dios deposita en la historia. Es como quien compra una casa y entrega un adelanto. El acto mismo de dar un adelanto garantiza la intención de completar la transacción. Jesús le explica a Luisa: así estoy haciendo con el reino de nuestro Padre.
Cada manifestación que hago sobre mi fiat divino es un compromiso que hago. La conclusión lógica es irrefutable y llena de esperanza. Cuantas más manifestaciones y revelaciones sobre el reino se hacen, más compromisos ha depositado Dios. Y cuantos más compromisos se acumulan, más cerca e inevitable está el cumplimiento final y la entrega completa del reino. Esta certeza teológica se ve confirmada por las señales observables en el mundo actual. 5.0. Señales de los tiempos. La expectación de una nueva era. Fray Pío exhorta a interpretar los eventos contemporáneos a la luz de la profecía. Sostiene que la agitación global, el colapso de las viejas estructuras y el anhelo generalizado de cambio no son meros fenómenos políticos o sociales. Son, en realidad, un signo profético claro que indica la inminencia de la nueva era, la era del reino de la divina voluntad. 5.1. El mundo en un punto de inflexión. Basándose en un pasaje del Libro de Cielo del 14 de julio de 1923, Fray Pío establece un paralelismo directo entre la expectación mundial que precedió a la primera venida de Cristo y la situación actual. Describe un mundo que se encuentra en un punto de inflexión, caracterizado por un estado de agitación universal. Todo el mundo está revuelto y todos están a la expectativa de un cambio. Conferencias de paz que no concluyen nada y se resuelven en palabras vacías. Preparativos para nuevas guerras, mientras se habla de paz. Un anhelo profundo y generalizado por una era nueva de paz y de luz, aunque la mayoría no sepa en qué consiste exactamente. Esta atmósfera de expectación y descontento es, para Fray Pío, un eco directo de la que precedió al nacimiento en Belén. 5.2. El signo más cierto. Sin embargo, Fray Pío identifica cuál es, según Jesús mismo, el signo más cierto, que confirma la proximidad de esta era. La enseñanza de Jesús a Luisa es reveladora. El signo más seguro no es la agitación mundial, sino el hecho de que Él mismo está manifestando su voluntad y revelando los bienes y efectos que contiene su reino. Así como la anunciación a la Virgen María fue la señal definitiva de que la redención estaba a punto de comenzar, las revelaciones sobre el reino de la divina voluntad son la anunciación de que la era de su cumplimiento ha llegado. Esta observación de los signos del tiempo exige una respuesta activa por parte de los creyentes. 6.0. El papel del creyente, de espectador a protagonista. Ante la magnitud de esta revelación, Fray Pío lanza un llamado a la acción inequívoco. La pasividad no es una opción. El creyente no es un mero espectador de la historia de la salvación, sino que está llamado a ser un protagonista. La importancia estratégica de esta sección radica en definir el rol activo que los fieles deben asumir para preparar y, en cierto modo, acelerar la venida del reino. 6.1. La preparación activa a través del fiat. El método práctico que Fray Pío propone para convertirnos en protagonistas y primogénitos del reino es sencillo, pero profundo: vivir en la divina voluntad. La preparación no consiste en grandes hazañas externas, sino en el acto interior y constante de unir la propia voluntad a la de Dios en la vida cotidiana. Se trata de invocar a Jesús en cada acción, pensamiento y palabra, con una oración simple como: Jesús, ven a vivir esta jornada en mí. Este acto de entrega continua atrae el fiat supremo sobre la tierra y prepara el terreno para su reinado. 6.2. El gran grito de la Iglesia. Finalmente, Fray Pío sintetiza la oración por excelencia de los últimos tiempos, el clamor que debe brotar del corazón de la Iglesia.
Es la conclusión de toda la Sagrada Escritura en Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Explica que esta es la voz unificada de la Virgen María, la mujer vestida de sol, la voz de los santos, la voz de Luisa Picarreta, y debe ser la voz de cada creyente. Es un grito ardiente que debe volverse personal, el mismo clamor que Fray Pío testifica elevar día y noche, un deseo encendido que, como una fuerza magnética, acelera la respuesta amorosa de Jesús. Vengo pronto. 7.0. Conclusión. La Sinfonía de la Esperanza Divina. El núcleo del mensaje de Fray Pío puede resumirse en la imagen de una sinfonía perfecta. En ella, las distintas voces de la historia de la salvación se entrelazan en un único y armonioso canto que anuncia la restauración de todas las cosas en Cristo. Fray Pío presenta esta sinfonía no como un mero ejercicio intelectual, sino como el alimento diario que provee fuerza, energía, esperanza y certeza para navegar las pruebas del presente. Esta visión integra y da coherencia a toda la revelación divina. El profeta Daniel anuncia el fin de los reinos humanos y la venida de un reino eterno. El Apocalipsis confirma y detalla la victoria de Cristo y su reinado en la tierra. San Ireneo explica teológicamente la restauración y recapitulación de todas las cosas en Cristo. Luisa Picarreta ilumina y detalla, a través de las revelaciones directas de Jesús, la naturaleza, la proximidad y la mecánica interna de este reino. La exhortación final de Fray Pío es un llamado a nutrirse de estas verdades para encontrar fuerza, certeza y una alegría inquebrantable, incluso en medio de las pruebas. Es una invitación a hacer propio el canto de San Francisco de Asís, que resume la actitud del alma que espera confiadamente el cumplimiento de las promesas de Dios. Es tan grande el bien que espero, que toda pena me es un deleite.